De encuentro, bienvenidos a esta nueva entrega en camino al Bicentenario 2021. En esta oportunidad nos encontramos muy contentos de compartir con ustedes a través de las diferentes redes sociales de Emaús Radio. Esta es la tercera entrega de la cual estamos agradecidos con Dios de compartir con usted, y precisamente nos hemos ubicado acá en el atrio central de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en Jocotenango, Zacatepeques, y desde acá con la cordial bienvenida vamos a invitarle a usted a que nos acompañe a este momento de oración para entregar todo lo que tenemos preparado para esta edición en las manos de nuestro buen Dios. Así es que acompáñenos en este momento de intimidad con Dios, un momento breve para dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh buen Jesús, te agradecemos por este hermoso día. Gracias te damos por una nueva oportunidad de vida que tú nos das. Gracias por el equipo de Emaús Radio. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque a través de lo que hacemos damos honor y honra a ti, Señor Jesús. Gracias porque reconocemos que tú eres grande. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te pedimos que te quedes con nosotros, y que desde este lugar, Señor, con lo que hoy vamos a compartir, con lo que hoy vamos a mostrar, podamos cada día ser mejores ciudadanos, Jesús. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, y te pedimos que te quedes con nosotros siempre. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias, Jesús. Que María, nuestra Madre buena, también interceda por cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, y desde acá ponemos desde ya sus necesidades en tus manos maternales. Gracias, María Santísima. Todo eso lo queremos realizar en tu santo nombre, tú que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y con la alegría de compartir en camino al Bicentenario, nosotros estamos muy contentos de llevarle a usted todo lo que acontece durante este recorrido. Vamos a conocer acerca de la antigua Guatemala, todos los datos históricos, por supuesto, nuestra Iglesia Católica, la sociedad de Antigua Guatemala, la población, y todo lo que vamos a descubrir precisamente en los siguientes minutos en voz del licenciado Johan Melchor, quien va a compartir a continuación con nosotros acerca de la sociedad de Antigua Guatemala en el proceso de independencia. Adelante, licenciado, y bienvenidos nuevamente a todos a Camino al Bicentenario. Camino al Bicentenario de la Independencia de Guatemala. El día de hoy vamos a hablar sobre la antigua Guatemala, que era una ciudad que existía desde 1524, fundada por los
por los conquistadores españoles y que se trasladó desde su primera fundación en un montón de lugares. Llegó al Molonga, después un deslave hizo que la trasladaran al Valle Panchoy, donde ahora se encuentra la Antigua. Finalmente, en 1773, un terremoto en el día de Santa Marta, el 29 de julio, la dañó y por cuestiones políticas, el presidente de la audiencia pidió autorización al rey Carlos III para que la trasladara a la Nueva Guatemala, y la Nueva Guatemala se vino para acá a la capital con el ayuntamiento y recibió este nuevo nombre. La arquitectura abandonada se convirtió en 1799 en la villa de la Antigua Guatemala, que posteriormente fue elevada a la categoría de ciudad. La Antigua Guatemala, en realidad, como se quedó fuera del ámbito político, no quedó realmente como capital de la alcaldía mayor de Zacatepeques y Amatitlán, y era como un departamento de ahora, solo que las alcaldías mayores eran bastante más grandes, eran como de 3 departamentos que lo conocemos ahora, porque con el paso del tiempo se han ido dividiendo para su mejor administración. Entonces la Antigua quedó ahí, pero quedó guardada en el tiempo, quedó guardada en la época del siglo XVIII, con algunas casas en ruinas, algunas iglesias en ruinas, y el famoso Palacio de la Audiencia, que es el más grande que se encuentra ahí. Enfrente está la municipalidad y la catedral, la antigua catedral de Guatemala de Santiago, que ahora en ese lugar funciona la parroquia del Señor San José. La antigua Guatemala, paralelamente a lo que sucede en la independencia, vivía una vida muy tranquila, muy alejada de los problemas, y realmente fue un sitio para descanso. A veces algunas personas venían a disfrutar, y ya de hecho el primero, que se llamaba, uno de los primeros embajadores de apellido Stephens, que vino a Guatemala con las legaciones que venían, que eran las embajadas de esa época, visitó la antigua Guatemala y la describió muy bien en su viaje que hizo en la década de 1830, de la década de los 30 del siglo XIX, y incluso se echó una subcaminata hacia el volcán de Agua y subió al volcán de Agua, porque ya en esa época ya existía eso de ir a ver la Antigua como una ciudad histórica, que poco a poco se fue convirtiendo en el ícono de la ciudad, una ciudad ícono de Guatemala, y que ya en el siglo XX se le nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad. En sí, la antigua Guatemala es una ciudad que, integrando Guatemala, quedó como un ejemplo de la dominación española. Es decir, la antigua Guatemala es el ejemplo de la época hispánica en Guatemala. Es lo que se iba a proclamar, para lo cual se proclamó la independencia, para separarse de la dominación española, porque los reyes españoles ya no podían controlar América. Pero la antigua era ese símbolo de la época gloriosa, cuando la corona española administraba Guatemala. Por lo tanto, la antigua Guatemala es una ciudad que representa la historia de Guatemala y representa la identidad de Guatemala, representa una época histórica, y ahora que estamos conmemorando el bicentenario, pues estamos recordando lugares que hacen historia y que nos identifican como guatemaltecos. En nuestro recorrido en camino al bicentenario encontramos diversas etapas de nuestra historia, y es precisamente, ya como lo indicaba el licenciado Johan Melchor, de todo lo que aconteció en la antigua Guatemala en el papel de la conquista, en el papel de la independencia, mejor dicho. Y en esta oportunidad, también en palabras del licenciado Johan Melchor, vamos a conocer pero acerca de la población de Antigua, qué papel jugó en la independencia de nuestra Guatemala. Bienvenidos y gracias por continuar con nosotros. Vamos entonces nuevamente con el licenciado Johan Melchor. Adelante. Ante el desarrollo de la independencia, la antigua Guatemala tuvo ciertos hechos que favorecieron la lucha independentista.
y que tuvieron algún involucramiento indirecto en la independencia. Cuando se discutió en Guatemala, el 14 y 15 de septiembre se discutió la independencia, era porque en México se había hecho la proclamación del Imperio Mexicano por Agustín de Iturbide. De eso lo que hizo fue finalmente proclamar la independencia de la Nueva España, y se invitó a todos los ayuntamientos que integraban la Nueva España y a los que integraban el Reino de Guatemala a formar parte del Imperio Mexicano. Entonces ese día 14 de septiembre llegó la nota, cuando todo el mundo temía que el Ejército de Independencia arrasara Guatemala. Llegó la nota a la ciudad de Guatemala, al Palacio de la Audiencia, donde decía que Comitán en Chiapas, en Ciudad Real, en Tuxtla, en lo que era la parte de Chiapas, que era de Guatemala, habían proclamado el Plan de Iguala y se habían anexado a México. Entonces se pedía que si Guatemala, como la capital, ratificara la anexión a México. Entonces lo que sucedió fue que fue tal la discusión que se decidió mejor proclamar la independencia y luego llamar a un congreso que ratificara la independencia o la anexión a México. Pero lo que ya no podían era definitivamente quedarse con España, porque si se quedaban con España, un ejército iba a invadir la ciudad. Mientras en el ínterin que se manda a convocar a todos los ayuntamientos hasta Costa Rica, vino lo del Plan Iguala, y Quetzaltenango clama la anexión a México. Y luego varios ayuntamientos de las ciudades principales y pueblos principales o villas proclamaron la anexión a México, y la antigua Guatemala también proclamó la anexión a México. Y entonces en la capital ya se vieron el 2 de enero, cuando vinieron las respuestas, por mayoría sí se logró hacer la anexión a México y la capital anexó a México. Año y medio después cae el Iturbide, y entonces aprovecha Centroamérica para finalmente llamar a su Congreso y proclamar la independencia definitiva de España y de México y de cualquier otro país. Chiapas se quedó con México. Sin embargo, Soconusco cambió su decisión de anexarse a México y se pasó con Guatemala por un tiempo nada más, que era la costa sur de Chiapas. Entonces en la antigua Guatemala pues se quedaron definitivamente con Centroamérica, y cuando se hizo la Federación Centroamericana, como la capital de Centroamérica se decidió que fuera en Guatemala, entonces las autoridades del Estado de Guatemala, que era lo que ahora es la República de Guatemala, decidieron mover la capital para no estar junto con la capital de Centroamérica a la antigua Guatemala. Y más o menos por un año y medio, más o menos, la capital del estado de Guatemala tuvo como sede la antigua Guatemala. Ahí administraron toda la provincia y no hubo problemas, ¿verdad?, con la federación. Y entonces hay un recordatorio de ese hecho en el edificio del Museo de Arte Colonial, que fue anteriormente la Universidad de San Carlos, donde se puso el escudo de Centroamérica que tenía los 5 volcanes. Cada uno de los volcanes representaba una de los estados, ¿verdad?, que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ellos eran los que formaban. Soconusco entró con Guatemala, en realidad porque lo administraban desde Quetzaltenango, entonces no lo contaron aparte. Entonces estaban los 5 volcanes que simbolizaban las Provincias Unidas de Centroamérica o la Federación Centroamericana. Y la sede de uno de esos volcanes era ahí, en la antigua Guatemala. Y ahí estuvieron el presidente, el jefe del estado de Guatemala era Barrundia, y el vicejefe Cirilo Flores, pero después se cansaron de vivir ahí y decidieron regresar a la ciudad de Guatemala. Entonces ahí fue donde empezaron las pugnas de la federación, que derrumbaron la federación, porque los dos poderes juntos en el mismo lugar, uno decidió una cosa, otro quería otra. Entonces no había lugar donde estuviera el estado de Guatemala, no había un lugar donde residiera la administración. Entonces hubo pugnas y ahí empezó la debacle de la Federación Centroamericana. De haber permanecido en la antigua o habérsela llevado a otra población,
hubiese sido mucho más fácil para mantener la independencia entre la capital federal y la capital de los estados. Entonces, la antigua Guatemala tiene eso, tiene ese detalle, que es el de donde se realizó y fue la capital del estado de Guatemala, la sede del estado de Guatemala, con su jefe y vicejefe de estado y su congreso que tenía y sus diferentes autoridades ministeriales. Entonces la antigua Guatemala fungió como capital en un tiempo y por eso fue que ya subió a la categoría de ciudad y ya se quedó de nuevo como ciudad, como ciudad de la antigua Guatemala. Es decir, que no tuvieron papel directo en la independencia, pero sí tuvieron que ver en las decisiones si se anexaban a México o no, y luego después como capital del estado de Guatemala por un tiempo. Para mí que a los historiadores debe haber alguien que se debe interesar en ese tema de cuando el estado de Guatemala estuvo en la antigua Guatemala, que es una época que hace falta sacar datos de qué se hizo ahí, quiénes eran los que trabajaban ahí, qué aporte se hizo para Guatemala en esa época. Son estudios que nos hace falta hacer a los historiadores y que no nos damos abasto con tantos. Entonces la antigua Guatemala es una ciudad que recuperó su vitalidad cuando fue capital del estado y luego se quedó otra vez como capital de Zacatepeques, como cabecera de Zacatepeques, o lo que sigue siendo hasta la fecha, solo que le quitaron primero a Matitlán, que fue una parte, unos municipios de Zacatepeques, después lo pasaron al departamento de Guatemala y se quedó chiquitito el departamento de Zacatepeques, pero es de la parte más antigua de Guatemala, de las ciudades y de los pueblos de Guatemala. Entonces sí, hay bastante, y después tenemos ahí ahí cerca de la Universidad de San Carlos, donde fue la Universidad de San Carlos, tenemos el Palacio de la Audiencia, que es el Palacio de los Capitanes, donde funcionó por muchos años, desde la independencia para acá, la gobernación departamental. Y estaba ahí la sede de la policía, que originalmente era un pelotón militar, que después ya fue la policía de Guatemala, y también tenían sede alguno del tribunal que se encargaba de los casos de Zacatepeques, y no tenían demasiado movimiento porque había poca criminalidad, pero funcionaron y trabajaron desde ese lugar. Enfrente hay un edificio de 2 pisos pequeño, que es el edificio de la Municipalidad de la Antigua, que era el Cabildo Municipal en la época colonial, y que ha funcionado ahí la sede desde que se creó la Villa de la Antigua en 1799. Funciona también la parroquia de San José, que es donde generalmente cuando se hacían los desfiles de la 15 de septiembre, ahí en el atrio enfrente de la catedral se pone la bandera nacional. Después ya últimamente ya la cambiaron hacia el centro del Parque Central, pero la mayor parte de las veces la ponían ahí frente a la iglesia de la parroquia de San José, en las ruinas de la catedral. Otro lugar importante de la Antigua es el tanque de la Unión, que fue creado durante la Federación Centroamericana como símbolo de la Unión Centroamericana. Los liberales siempre querían eso, entonces siempre querían que ese parque fuera. Ya después de 1871 lo logran armar, crean unas pilas para que la gente llegue a lavar, porque no todos tenían tanta agua corrida en sus casas, entonces llegaban ahí a lavar, y entonces símbolo de la Unión Centroamericana, porque de hecho ese tanque antes no existía y solo estaba la plaza, que era como un atrio que unía la iglesia de Santa Clara con el hospital de San Pedro. Entonces esos son los íconos que unen a la Antigua con lo que fue la Federación Centroamericana.
que en su momento cobró bastante importancia. En la Antigua vivían personas liberales, pese a que la mayoría de los antigüeños siempre han sido conservadores. Entonces, la Antigua ha tenido un papel más en el desarrollo de Guatemala dentro de la Federación y dentro de la vida independiente que propiamente protagónico de la independencia. Con el impresionante arco de Santa Catalina aquí en la Antigua de Guatemala, nosotros continuamos con nuestro recorrido en camino al Bicentenario. Y es momento entonces de conocer el papel de la Iglesia Católica en el proceso de independencia. Así es que vamos a dejarles nuevamente con el licenciado Johan Melchor con este importante dato. Adelante, licenciado. La Antigua Guatemala es una ciudad eminentemente religiosa desde el periodo colonial. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el traslado, el arzobispo de Guatemala no quiso trasladarse y se quedó con un grupo de personas muy católicas, de grupo medio y grupo bajo económicamente, que lo siguieron a él y se quisieron quedar en Antigua Guatemala. El arzobispo fue destituido por una maniobra política del Consejo de Indias y nombraron un nuevo arzobispo que tomó posesión en 1779 en la Nueva Guatemala de la Asunción. Entonces a él no le quedó más que retirarse e irse a España, a una diócesis chiquita que le habían dado lejísimos de aquí. Pero la gente se quedó ahí, forjando una identidad eminentemente católica. Por eso les decía que ellos en la Antigua siempre han sido más conservadores, aunque siempre han habido algunas personas liberales, de la ideología liberal, del Partido Liberal específicamente, pero no eran muchos. Lo que sí lograban era, como el gobierno, cuando el gobierno era liberal, era de tener el control político. Entonces la Antigua Guatemala se creó y se volvió una ciudad eminentemente católica. Generalmente quedó un tercio de lo que había sido la ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago había tenido 33,000 habitantes y después del traslado la Antigua tenía 11,000 y la Nueva Guatemala 10,000. Los otros 10,000 no es que se hayan muerto, porque se murieron pocos, sino que se dispersaron entre Villanueva, San Juan, Zacatepeques. Unos se fueron a Mazagua, otros se fueron a Nicaragua, otros se fueron a México, y un gran contingente de comerciantes medianos se fueron a Quetzaltenango y a otros lugares seguramente que yo no he encontrado. Entonces ese tercio de población fue disminuyendo porque habían quedado muchas personas de la tercera edad que ya no se las pudieron llevar, ya no las podían porque no aguantaban el viaje. Imagínense ustedes, eran a caballo o caminando, ya las personas mayores ya no aguantaban. Entonces se quedaron y al morirse pues ya no quedó vínculo familiar aquí, entonces se fue reduciendo la población. En 1820 había 4,000 y pico de personas y esa es la que empieza a crecer en el siglo XIX y las personas que vivían en las aldeas se pasaron a vivir al centro y hubo necesidad de reformar porque en la época colonial la plaza o parque de ahora, lo que se conoce como parque, era el mercado. Ahí se armaban los mercados, así como se hace en Chichicastenango, que enfrente de la iglesia están todos los cajones donde hacen los grandes para como un prefabricado de madera, donde ponen toda la mercadería y lo pueden desmontar en la fiesta patronal o en alguna necesidad que tengan de que necesiten usar el parque. Eso eran todos lados, antes de la independencia. Entonces deciden a mediados del siglo XIX la Municipalidad de la Antigua que va a trasladar el mercado a la Compañía de Jesús. Y durante muchísimos años, desde mediados del siglo XIX hasta 1976, que fue el terremoto de febrero, en ese momento deciden moverlo a la finca La Pólvora, donde ya habían habido casas, pero ya se habían caído totalmente. Y ahí es donde levantan el mercado que se conoce actualmente del Antiguo Guatemala. Entonces duró varios años el movimiento, se llevaron primero a los que vendían comida y después a los que vendían, finalmente a los que vendían trajes tradicionales y souvenirs para los turistas con aplicaciones de la indumentaria indígena guatemalteca para que se llevaran un recuerdo de Guatemala. Entonces ahí que funcionó, lo recuperó la cooperación española
y lo restauraron. Pero dejaron una pequeña pared en el frente, en la pintura mural dejaron una parte donde habían estampado el valor de los precios en reales de algunos productos, que es el recuerdo que se tiene de cuando ahí fue un mercado. Entonces la municipalidad empezó durante el siglo XIX a reordenar la Antigua, porque habían calles donde se había echado todo el ripio que había caído, y entonces empezaron a limpiar las calles y todo. De hecho, la Antigua, por el abandono, tiene ahora 1 metro sobre el nivel original de la calle, original de la época colonial o la época hispánica, para referirnos mejor a la antes de la independencia. Y entonces si hacen excavación o quieren hacer para abajo, a veces a medio metro, a veces a 1 metro, aparece otra empedrado, otra losa de casa, y entonces hay cosas que todavía no se sabe qué puede haber abajo de las diferentes casas, porque con el tiempo se echó tanto ripio que se quedó un poco más alta las construcciones. Hay unos lugares donde se nota más que en otros, ¿verdad? Que hasta se ve que hay que bajar gradas para entrar a un lugar, o la ventana está casi a ras del suelo, ¿verdad? Eso es lo que se tiene en algunos lugares de la antigua Guatemala. Entonces, en esa de ir y venir, de componer la antigua empezó a resurgir también en sus actividades religiosas. Las actividades que eran procesiones de diferentes santos y todo. Entonces, como la mayoría de imágenes se habían trasladado a la Nueva Guatemala, entonces las poquitas que quedaron cobraron fuerza. Una de ellas es Jesús Nazareno de San Jerónimo, que es el ícono de la Antigua de Viernes Santo. El INGUAT lo ha hecho así, famoso a nivel internacional. Y la fe de la gente que llega, que empezó a crecer, se restableció, lo trasladaron de San Jerónimo a San Sebastián. De San Sebastián, finalmente, por otro terremoto de 1874, lo trasladan a la iglesia de la Merced, y empieza a resurgir y crecer y crecer y crecer, hasta se convierte en una gran procesión de Domingo de Ramos y Viernes Santo. También tienen velaciones. En el siglo XIX, en los conciertos de velación de Lunes Santo, el maestro que dirigía era el maestro Germán Alcántara, que hizo Mi Bella Guatemala y La Flor del Café, obras famosas guatemaltecas. Y entonces ahí comenzó el boom de la antigua Guatemala desde el punto de vista religioso. En 1821, en la Escuela de Cristo, que era parroquia de los Remedios, decidieron comprar unas imágenes al señor Bernardo Arana, que él las tenía heredadas de su papá, de familia, que eran de alguna pequeña finca que ellos han de haber tenido, una pequeña capilla, y como estaban en necesidad las querían vender. No se las habían querido pagar, pero finalmente se las compraron en 1821, y cabal unos meses antes de la independencia, y compraron un señor sepultado en su urna, una Virgen de Dolores y un San Juan, que son los que salen en procesión ahora los Viernes Santos. Y a partir de ahí se empieza a generar un culto a la muerte de Jesús y a la Virgen de la Soledad. Lo que pagaron por esas imágenes fueron 120 pesos. Y la otra imagen, aparte de estas que ya mencioné, es el Señor Sepultado de San Felipe, que ya desde 1820 ya le habían dejado dinero para que en el altar de él, en la iglesia de San Felipe, le rezaran misas a un difunto. Ya tenía su devoción. Él, al parecer, originalmente era un Cristo crucificado, pero después ya lo dejaron solo como sepultado. La iglesia se modificó en 1917 por los terremotos y se construyó una estilo neogótico, que es la que existe actualmente, y esa es la otra gran devoción de la antigua Guatemala. La última devoción de la antigua, que no son santos de procesión de Semana Santa, es la del Santo Hermano Pedro, que como había quedado enterrado ahí en el altar de San Francisco, los belemitas y los franciscanos pidieron, y estuvieron a pedir a finales de la colonia, que les permitieran dejar al hermano Pedro, y finalmente lo dejaron, no lo trasladaron a la Nueva Guatemala, y dejaron a los belemitas conservar una casa en Belén, y al hermano Pedro en la iglesia de San Francisco, que lo trasladaron a donde ahora tienen un vitral
ese es el último estado. Lo trasladaron a una pequeña tumbita que tenían al lado de la capilla y finalmente a la que está en el vitral ya en el siglo XX. Entonces el hermano Pedro tiene 3 traslados, pero como sí tenía mucha devoción, sí llegaba gente, muchísima gente, a verlo y a rezarle. Por eso tiene tantos exvotos, igual que el señor de San Felipe, que tienen exvotos, que son esas plaquetitas de agradecimiento, y estos son los íconos religiosos que hacen a la antigua Guatemala unificada y cohesionada a través de la religión. Una sociedad que se unió por la religión católica, por no quererse trasladar, y que a través de sus santos desarrolló una devoción y una religiosidad popular tan fuerte, que es la que sostiene económicamente a la antigua Guatemala, a todos los hoteles, a todos los restaurantes. Generalmente en el mes que más venden es cuando cae Semana Santa. Entonces eso es lo que le da unidad a la antigua Guatemala, y eso es lo que la hace que represente a Guatemala en este bicentenario como un lugar de identidad, como un lugar que nos enorgullece como guatemaltecos en los 200 años de la independencia. En el mes de octubre del año 1979, la UNESCO declaró a la ciudad de Antigua Guatemala como ciudad de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es que precisamente sus rasgos coloniales e históricos la hacen merecedora de este título. Hay tanto que descubrir, tanto que hablar de la ciudad colonial y de otras ciudades, por supuesto, de nuestra querida Guatemala, de la cual nos sentimos orgullosos y que son parte de nuestra historia, esa historia digna de conocer. De esta manera estamos despidiendo desde acá, desde la ciudad colonial Antigua Guatemala, esta tercera entrega de Camino al Bicentenario. Muchas gracias nuevamente por su amable atención. Con esta hermosa estampa nos despedimos. Gracias por la asistencia de Astrid Concuá, de Erwin Noguera y de todo el equipo de Mausu Radio que nos acompaña para que todo lo que realicemos pues sea un trabajo profesional. Muchas gracias a usted por su amable atención. Vamos a despedirnos con nuestra breve oración para que todo el camino que hagamos acá en Camino al Bicentenario y todo lo que realicemos para Mausu Radio sea de bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estaremos contentos de compartir con usted en una próxima entrega de Camino al Bicentenario. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por su amable atención. Y será hasta una próxima oportunidad cuando sigamos recorriendo Guatemala en este Camino al Bicentenario 2021. Muchas gracias, hasta la próxima y que tenga usted un buen fin de semana.
Mm-hmm.